así, humanamente, no dejaba de sentir. Cuando vamos a Mateo 26, del 38, Mateo 26, del 38 al 39, nos dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí Mateo te lo está diciendo diferente. Te dijo que estaba muy triste. Uno te dice que estaba en agonía. Uno te dice que estaba muy triste. Pero en ese momento Jesús estaba siendo vulnerable ante la situación humana que estaba viviendo, ante el dolor, ante lo que desconocía, ¿verdad? Que tal vez iba a sufrir, que sabía, pero que todavía en carne no sabía cómo sería tal vez. Y ya le estaba sintiendo esos nervios de no saber qué exactamente tal vez le esperaba en aquella cruz. Pero yendo al Padre y diciendo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. No lo dijo porque sí. Porque cuando tú pides que si algo es posible que se te quite, es porque dentro de ti hay un dolor, hay una angustia, hay algo que sabes que te va a causar mucho dolor, que no es bueno. Pues entonces en ese momento Jesús estaba siendo jamaqueado de verdad. En Marcos 15:34 dice: Marcos 15:34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús era Jesús, pero Jesús se sintió desamparado. Jesús en aquel momento pudo sentir abandono. Le pregunto a ustedes, de las cosas que Jesús sintió en ese momento, ¿usted las ha experimentado? Yo no sé ustedes, pero yo sí. Yo he experimentado dolor, yo he experimentado tristeza, abandono, desamparo, agonía. Muchas de las cosas que Jesús experimentó en ese momento. Y en San Juan 11, del 32 al 35, dice lo siguiente. San Juan 11, del 32 al 35 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y entonces el 35 dice: Jesús lloró. Jesús se estremeció en espíritu. Jesús era Dios, ¿cierto? Sabemos que por sobre todos los hombres en la tierra, Jesús era 100% Dios y era 100% hombre, ¿cierto? Era 100% Dios, pero no le quitaba el hecho de que fuera 100% Dios. No le quitaba el hecho de que iba a sufrir, que tenía que pasar por eso. Es muy impresionante, ¿verdad? Como ver, si ustedes se fijaron, leí 4 de sus discípulos, leí 4 partes donde sus discípulos expresan a Jesús, lo describen en momentos de su vulnerabilidad humana que tuvo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y cuando hablamos sobre Jesús, siempre escucho esa frase, que Jesús era Jesús, como quien dice, Jesús era Jesús. Claro, Jesús era perfecto. Pero el hecho de que Jesús era Jesús, aunque 100% Dios, que pensaríamos tal vez en nuestra mentalidad que estaría libre de sentir cualquier emoción humana, ¿verdad? Precisamente por ser 100% Dios, no lo exoneraba de lo que tenía que vivir. No lo exoneraba de sentir. Y es bien brutal porque cuando yo voy a esos pasajes, yo digo: wow, Señor, cuán parecido, cuán similar podemos nosotros sentirnos, ¿verdad?
a lo que tú experimentaste, claro, no se iguala. Hay gente que ha experimentado una cruz del Calvario bien fuerte en su vida, aunque no físicamente, pero literal. Pero ¿cuánto nos podemos asemejar, verdad, a las cosas que vivió el Señor Jesús? Y cuánto Él puede decirte a ti, yo sé lo que tú estás pasando, y no como Dios, sino en carne. Yo sé lo que tú estás viviendo y nos pueda entender. Viene a mi mente el pasaje bíblico de Jesús en la cruz. Cuando, ¿verdad?, comenzaron a gritarle, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz, en Mateo 27:40. Y ellos en aquel momento se estaban burlando de Jesús. Y Dios en aquel momento podría dejarlos avergonzados, ¿verdad?, y descender de la cruz. Él podía hacerlo. Dios podía hacer que su hijo descendiera de la cruz. Dios podía matarles en aquel momento, ¿verdad?, por estar burlándose de Él. Dios podía hacer cualquier cosa, porque de Él proviene el poder. Mas, sin embargo, Dios quería mostrarnos que quien sería nuestro abogado en los cielos experimentaba dolor, tristeza, angustia, como usted y como yo. La gente podía conocer la grandeza de un Dios todopoderoso, pero no podían entender el sacrificio que se estaba dando en aquel momento en aquella cruz. Por lo menos algunos de ellos, porque unos otros sí sabían lo que estaba pasando. Cuando vamos a la Biblia, ¿verdad?, los versículos que leímos, vemos a Jesús angustiado en agonía, a Jesús triste. Hay uno del versículo que presentaban signos muy visibles de síntomas emocionales. Ejemplo, ¿verdad? Y puse aquí. No sé a cuántos de ustedes en algún momento le hayan dado una noticia que sea poco agradable o indeseable para usted. Y usted siente un escalofrío bien fuerte en su cuerpo. A mí me ha pasado. ¿O cuántos de ustedes le ha dado una noticia que le coge el estómago y el estómago se le revuelca y usted le da náusea? ¿Le ha pasado? Pues cuando Jesús estaba en aquel monte, dice que en su cuerpo, según entraba más en oración, su cuerpo comenzaba a sudar más y más. Si nos vamos a síntomas emocionales, sabemos que el cuerpo de Jesús estaba reflejando en aquel momento unos momentos muy angustiosos. Y se estaba reflejando exactamente en ese sudor, esa agonía, ese cuerpo, lo que estaba botando. Dice que caían como grandes, no era sangre, sino que caían como grandes gotas de sangre al suelo. Y yo no sé cuántos de ustedes se ha cortado y le ha dado un tajito y pegan a caer esas gotas en el piso. Se ríen porque sí les ha pasado. Entonces sabemos que Jesús lo que estaba experimentando en aquel momento emocionalmente era muy fuerte. Vemos a un Jesús que lloraba, no un Jesús que estaba inmutado, duro, fuerte, tan espiritual como para no llorar. Jesús lloraba. Un Jesús que se molestaba también, que cuando había cosas que no estaban bien, tenía que restrayar las mesas. Eso no le hacía ser menos cristiano, ¿verdad? O eso no le hacía dejar de ser Jesús. Era su lado humano, ¿verdad? Y luchando entre lo que era espiritual, que sabía que también estaba mal. Un Jesús que sintió abandono. Yo creo que el abandono y el estar desamparado son cosas que el ser humano cuando las experimenta son bien fuertes. Porque si usted ama a alguien y usted siente que esa persona se va y se siente solo, no siente ese apoyo, es una experiencia bien horrible, bien desagradable. Y dice que Jesús lo experimentó. Dice que Jesús, aun siendo, ¿verdad?, 100% Dios, pudo sentirse abandonado. Pudo sentir, ¿verdad? Puedo pensar que pudo sentir el temor.
por cuando oraba y le decía, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Claro, él decía, pero que se haga tu voluntad. Él no deseaba tal vez al 100%, decía, Señor, Dios mío, si yo pudiera ser librado de esto. Me hace pensar que en Jesús tenía ese temor de ir a la cruz. Él sabía lo que venía. Por eso digo que podía ser controversial en cierta manera. Él sabía lo que venía. Yo no estoy diciendo que no, sino que era fuerte lo que iba a pasar. Si a usted le dijeran en este momento, mire, tienes que ir y tu sacrificio va a ser que te corten una mano, por ponerlo como a poco, porque eso ni llega a los pies de lo que hizo, ¿verdad?, nuestro amado Jesús. ¿Cómo usted se empezaría a sentir? Y es obligado, ahí no hay break, tienes que ir. ¿Cómo usted se empezaría a sentir? Ay, una mano, es que me la van a cortar. Esa, ¿verdad?, angustia de saber que ya le van a cortar una mano y que no la va a tener. Jesús experimentó cosas fuertes en su vida en la tierra. Todas ellas son emociones que cada uno de nosotros hemos experimentado en algún momento dado. Muchas veces se escucha cómo se habla en los altares de prosperidad, de muchas cosas buenas, pero no se le dice a la iglesia que también hay momentos donde tenemos que pasar aflicción, que hay cosas que tendremos que pasar para aumentar nuestra fe, para crecer espiritualmente, por diferentes razones, sea la razón por la que sea. Y hubo momentos en los que yo pasé dificultad y pensaba, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Si yo estoy haciendo todo lo que me corresponde y haciendo, ¿verdad?, y entendiendo lo que tenía que hacer. Y en el, ¿verdad?, caminar he podido entender que una de las cosas, que yo no soy 100% Dios. Yo no soy 100% Dios. No soy 100% espiritual. Yo soy de carne y hueso, viviendo cada día, buscando una manera de vivir cada día de la mejor manera, para ser, ¿verdad?, perfeccionada en Cristo. Pero sola no voy a poder. Algún día, y eso estaba en la línea, para cuando Dios me mande a buscar, ¿verdad?, yo le pueda decir al Señor, Señor, fácil no fue, pero tu gracia me ayudó a alcanzarlo. Tu gracia me sostuvo. Vi tu mano conmigo. He aprendido que si Jesús, siendo Jesús, en los momentos más difíciles de su vida terrenal, aún conociendo su propósito, se fue de rodillas a buscar fortaleza de parte de Dios, ¿cuánto más yo? Jesús ya venía con una fuerza espiritual desde el cielo. Ya venía con el fuego y el poder que le otorgó Dios, la autoridad que le otorgó Dios. Pero nos enseñó que se iba de rodillas en momentos donde todo le afligía. Pues entonces, si Jesús lo hizo, ¿no debemos nosotros hacer lo mismo? Es lo que debemos hacer. Buscar ese oportuno socorro en el Señor. Podía pensar que yo, ¿verdad?, por venir, congregarme, cantar, ver algunos capítulos, leer algunos capítulos, escuchar música cristiana, orar unos minutos, hacer obra misionera, podía pensar que había alcanzado tal vez la fortaleza espiritual que yo necesitaba. Y les puedo decir que me equivoqué. Tal vez yo pensaba una cosa, tal vez no había aprendido un evangelio, ¿verdad?, real. Pero me equivoqué. Sin Dios no somos nada. Que por más sencilla que parezca una situación, tenemos que buscar pronto auxilio y no podemos dejar de mirarle. Es de suma importancia que nuestra mirada no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12. Hebreos 12 del 1 al 3, que dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, que está ahí
constante alrededor de nosotros y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Ninguna de las palabras que está en la Biblia es por casualidad, ni ninguna de las palabras que está en la Biblia es porque sí. Es porque Dios sabía que las íbamos a necesitar. Dios sabía cuánto íbamos a depender nosotros de las palabras que Él nos dejara. Él podía venir y hacer el sacrificio y que no sucediera nada, ¿verdad? Que no hubiera ninguna historia plasmada. Pero su amor es tan infinito que dijo, no, yo les voy a dejar mi palabra para que ellos puedan recordar cada cosa y cuando tengan dudas vayan a ella. Y esta es nuestra mejor cobertura. Tienen que estar nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Si nuestra mirada se desvía a izquierda o a derecha, estamos fritos. Nos vamos a hundir como se hundió Pedro. Nos vamos a sumergir en dolor. Son cosas que tal vez nosotros las miremos y tal vez a veces ni le damos tanta importancia. Pero sí yo le puedo decir que cuando usted se pone gringola para mirar cualquier problema que usted tenga, no importando el tamaño, se va a olvidar hasta que de Dios existe. Y esto puede sonar muy fuerte, pero ¿cómo me voy a olvidar de que Dios existe? Sí, yo me olvidé. Cuando vinieron problemas a mi vida, yo sabía quién era Dios, yo reconocía a Dios en mi vida. Pero cuando venía el problema, no reconocía a Dios sobre el problema. Y cometí un error. Y es importante que nosotros, sí, sabemos que estamos en problemas, sabemos que estamos en situaciones, pero también tenemos que reconocer al Dios que está sobre la situación, al Dios que nos sacará de cualquier situación que estemos viviendo. Recordemos que en 2 Corintios 12, del 8 al 10, cuando Pablo dice, respecto a cuál 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, estaba hablando del aguijón que había en él. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No le estaba diciendo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu fortaleza. Él estaba diciéndole, por cuanto tú eres débil, yo me voy a perfeccionar. Y eso, Pablo lo pudo, ¿verdad?, entender. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque por lo cual, por amor, Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Yo creo que eso se ha convertido en parte de una oración mía. Señor, soy débil, pero en ti soy fuerte. Señor, humanamente tal vez no puedo, pero en ti sí yo voy a poder. Amén. Y cuando comenzamos a cambiar nuestro vocabulario, porque a veces no es fácil tú decir, ¿verdad?, entrar en el mundo espiritual y tú entender que a veces todo lo que vivimos es espiritual. A veces mi niña me dice, mami, pero es que todo es espiritual. Esto no se trata de ser muy religioso ni entender mucho. Nacimos en un mundo espiritual. Y se nos mostró así, tal cual fue. Por eso era importante batallar cada cosa que sucede. Pero entendiendo que es el poder de Dios quien nos sostiene, que no es nuestra fuerza humana. Porque si fuera por nuestras fuerzas humanas, estaríamos fritos. Iglesia, Pablo estaba siendo atribulado en aquel momento. Él tenía un aguijón. Él había orado para que el aguijón se fuera. Por cuanto he rogado 3 veces, ¿y qué pasaba? Nada. El Señor podía quitarlo en aquel momento, pero mientras él estaba allí todavía no había pasado nada.
estaba sufriendo aflicción, estaba pasando por un momento duro, pero en medio de la situación que él estaba enfrentando, pudo ver el poder de Cristo en su vida. Él sabía que si permanecía firme ante los momentos angustiosos que estaba pasando, aunque tuviera momentos de debilidad o vulnerabilidad, Dios le haría fuerte. Ciertamente hay procesos en la vida que nos amaquean, más que un huracán categoría 5. Pero Dios quiere que cuando estemos en ese huracán, busquemos permanecer en el centro, en el ojo del huracán, con la calma, viendo tal vez cómo los vientos alrededor están haciendo estragos, viendo cómo tal vez los vientos se están acercando cada vez más y más y usted no puede hacer nada, pero reconociendo que en la quietud del ojo del huracán, Dios está con usted. Dios va a estar con usted. Los que han podido salirse para afuera después de un huracán y estar en el ojo, usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Dios puede disipar los vientos. Dice que el que nos cuida, que tiene el poder de disipar los vientos, tiene el poder de cambiar el panorama. Pero sí es necesario que tenga que pasar por el proceso, que usted pueda reconocer al Dios poderoso que estará a su lado en medio de su situación. Hay veces que el Señor disipa las situaciones. Hay veces que puede uno pensar que uno va a pasar por una situación muy dura y de momento dice, Señor, se espumó, no pasó nada. Y yo, gloria al Señor, ¿verdad? En el 2020, a mí me diagnosticaron unos nódulos en el cuello. Después que muere mi mamá, un año después, a mi mamá y a mi hermano le diagnostican cáncer en la lengua y lo operaron de lengua y cuello. Pues a mí me salen esos nódulos y yo pues le puedo decir que en aquel momento yo sentí angustia, pues no sabía a lo que me estaba enfrentando. Y cuando logro ir a la cita, el doctor me dice, tranquila, porque esos nódulos no tienen ni tamaño, ¿verdad? Para preocuparnos. Ni son, ¿verdad? No tienen nada por qué preocuparnos. ¿Qué pasa? En enero de este año más o menos yo me hice el estudio nuevamente porque yo me tenía que dar follow-up una vez al año o 2 veces cada 2 años. Y cuando me hice el estudio, uno de mis doctores me dice, me preocupa uno de ellos, que es masa sólida. Gracias María. Y cuando me dice eso, yo no puedo mentir. No podemos mentir. Yo comencé a inquietarme y yo, ay Dios mío, ¿verdad? Como que es masa sólida. Y yo entre mí pensé, Señor, yo te pido que yo no quiero volver atrás. Porque solamente Dios sabe lo que yo tuve que enfrentar emocionalmente. Yo te pido que tú me des la fuerza de pasar esta situación y de estar tranquila. Y le puedo decir que me quedé tranquila. Como a los 2 días, vuelvo de nuevo. Estoy llorando en mi cuarto y empiezo a llorar. Y yo, Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero yo no quiero ni dudarlo por un momento. Hazme saber, Señor, yo sabiendo que Dios está conmigo, que a veces somos tan ignorantes. Señor, pero hazme saber, Padre, que tú estás en este asunto. Y esa noche oré y la hermana Silvia me dio Mateo 5 del 4 al 12, que son las bienaventuranzas. Y yo lo cogí como una respuesta del Señor. Y el Señor, sí, tú estás conmigo. Lo recibo como una respuesta tuya de que tú estás conmigo. Llega la cita, ¿verdad? Con el doctor. Y cuando el doctor ve los resultados, que yo se los muestro, ya era masa sólida, pensando que me iba a decir algo, ¿verdad? Me dice, tranquila, ni te preocupes, porque todos ellos, hay unos que disminuyeron de rango, y eso, aunque sea masa sólida, ni tiene tamaño. Eso es normal que ocurra. Hay veces que nos sobrepreocupamos en vez de ocuparnos. Mi papá tenía un dicho que yo creo que yo lo había dicho aquí anteriormente. Si algo tiene solución, ¿para qué tú te vas a preocupar? Y si algo no la tiene, ¿para qué te vas a preocupar? Pero hay veces que se nos olvida. A mí se me ha olvidado. Y hay cosas que aunque yo las conozca, conociendo, ¿verdad?, quién es mi Dios y mi Salvador, a veces tengo que recordármelo. Viviana, acuérdate
que Dios está contigo. Viviana, acuérdate que Dios es sobre tu problema. Viviana, acuérdate que Dios obra cuando eres débil. Yo me lo tengo que recordar, porque se me ha olvidado, porque no somos tan espirituales. Y tal vez a veces se nos olvida que cuando hay una situación, a donde primero tenemos que correr al Padre. No, tengo que ir para el doctor ese. Tengo que ir primero a Dios. Señor, yo voy a tener que hacer lo que tenga que hacer. Si tengo que atenderme, pues me tengo que atender. Pero primero vengo donde ti y lo dejo en tus manos. Y el Señor se encarga de todas las cosas. Hubo muchos años de mi vida en que eran un desastre. Y en medio de ese desastre estaba experimentando diferentes situaciones dolorosas. Y ya yo decía, ¿verdad? Era lo que en aquel momento yo decía. Bueno, Señor, salí de este problema, me voy a preparar por si pasa algo peor. Y yo le puedo decir a usted que yo, en mi mente, ya era como una batalla. Yo decía, bueno, ya entré a este campo de guerra, vamos a ver a qué campo de guerra tendré que ir ahora. Era como un soldadito, literalmente. Y yo recuerdo que un día, una buena amiga mía me dijo, Viviana, ¿por qué tú en vez de prepararte para ver y enfrentar lo peor, mejor no te preparas para ver a Dios moverse a tu favor en medio de tu situación? Y cuando ella me dijo eso, yo dije, wow, tú tienes toda la razón. Por todo este tiempo yo llevo luchando para yo en mi fuerza poder controlar lo que pueda controlar. Y lo demás va a ser un desastre. Porque hay cosas que si usted no las puede controlar, van a ser un desastre. Porque podemos creer que en nuestra fuerza sacamos buenas notas. Podemos creer que en nuestra fuerza nos levantamos todos los días a ir a trabajar. Pudiéramos creer que en nuestras fuerzas tengo mi casa. Pero todas esas cosas han sido por la gracia de Dios. Todo. Desde levantarse en las mañanas, desde los alimentos que vamos a ingerir, desde tu salud, todo ha sido por la fuerza de Dios. Inclusive cuando estamos en enfermedad, pero todavía nos podemos levantar a comer, a hablar, y todavía podemos recibir tratamiento. Eso es la gracia de Dios en su vida y en la mía. Amén. ¿Y saben qué, hermanos? Entendí que yo quería tener el control de todo lo que pasara a mi alrededor y que simplemente hay cosas de las que usted ni yo podemos tener el control. Pero hemos conocido a un Dios que nunca ha soltado el timón del barco, ni de tu barco, ni de mi barco. Y que no podemos vivir intentando controlarlo todo, sino que tenemos y debemos consultárselo todo al Señor. Si queremos ver un mover diferente, si queremos ver el poder manifiesto de Dios, tenemos que entregarle nuestra situación. Aunque no sepamos cómo. Señor, no sé cómo te lo voy a entregar, porque se me está haciendo difícil soltarlo, pero yo te lo quiero entregar. Tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes para recibir resultados diferentes. Yo no sé cuántas veces usted ha intentado algo y tú dices, pero es que no me sale, es que se supone que sea así. No suponga. Tal vez el Señor quiera hacer algo diferente con usted. Tal vez lo que le funciona a Ivonne no me funciona a mí. Tal vez lo que le funcionó a la pastora Pupa no me funciona a mí. Y el Señor tiene una estrategia diferente para mí. Y con esa estrategia diferente que usted va a ver resultados. Dios ha sido tan compasivo, tan amoroso, tan misericordioso, que para mostrarnos su grande amor, envió a su Hijo para que experimentara la vulnerabilidad humana. Para que sintiera como usted y como yo. Y verdaderamente creo que no puede haber un amor mayor que este. Porque Él no solamente vino a mostrar que nos iba a salvar. Él no solamente vino a ser sacrificado. Cuando Jesús vino, usted podía ver el sufrimiento, el abandono, cuando le daban de codo, cuando la gente no lo quería. Y son cosas que usted y yo hemos experimentado aquí en la tierra. Sin olvidar nosotros que tenemos que estar conectados a la fuente de vida para que podamos recibir el oportuno socorro.
Si hay momentos donde nosotros nos desconectamos de la fuente, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Fuera de la fuente no hay nada que el mundo, que el médico, que los gobernantes, que hoy hay tanta, ¿verdad? Tanto revolú con eso, nos puedan ofrecer. No hay nada. Es en la fuente, es en Dios, es en Cristo. Que recordemos también, como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese versículo no lo exime a usted y a mí de pasar dificultad. El que usted tenga el dominio propio no significa que usted va a estar exento de pasar cosas. No lo significa. Pero sí significa que el poder manifiesto del Señor está con usted. Sí significa que el Señor le entregó armas espirituales que usted tiene para pelear la buena batalla. El Señor no lo tiró en el mundo y dijo a suerte y verdad que sea como, ¿verdad? Que aprenda a ponerse cantazo. El Señor nos entregó armas espirituales. Y el Señor nos dio la seguridad. Muchas veces podemos decir, ay Señor, yo estoy tan confundido, yo tengo tanta incertidumbre por esta o X razón. Pero el Señor nos entregó dominio propio, el Señor nos entregó amor, el Señor nos entregó autoridad. Y no solamente nos las entregó, el Señor nos lo recuerda. Así que en esta mañana, es corta la predicación, quería ser, ¿verdad? Corta y precisa, pero que entendiéramos que tanto como usted y como yo pasamos dificultad. Le voy a pedir a los muchachos que pasen por aquí. Que tanto como usted y yo pasamos dificultad, tenemos un Señor Jesús que también las pasó, que puede entenderle, tal vez cuando usted llora solo en su cuarto, que puede entenderle, tal vez cuando la enfermedad toca su puerta y usted está perdido y no sabe qué hacer. Que puede entenderle cuando no sabe cómo va a pagar X o Y cosa. Porque Jesús vino a la tierra. Dice la Biblia que Jesús no tenía dónde reposar su cabeza. No tenía dónde descansarla. Y los que han dormido en el piso alguna vez saben cuán incómodo es. A mí me tocó una vez un campamento de supervivencia cuando estaba en la iglesia adventista. En ese campamento yo tuve que dormir en la intemperie y no había nada donde tú pudieras dormir. Tú dormías literalmente en el piso. Tú dormías ahí. Y toda la noche yo me pasé levantándome pensando que iba a venir una araña, cualquier animal a atacarme, porque era horrible. Es la peor experiencia que yo he tenido en mi vida, yo creo. Una de las peores. Y esa sensación de tú no saber, mirando para lado y lado en la noche y perdiendo el sueño. Pero dice que Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Jesús entiende cuando tocamos fondo. Jesús te entiende. Y en esta mañana, ¿verdad? Si hay alguien que tenga alguna petición especial, si hay alguien que quiera que oremos por usted, se abre el altar, ¿verdad?